predicaciones respecto al servicio levítico, ¿verdad? La semana pasada titulamos la exposición Los levitas, servicio fiel a Dios. Esta tarde es la segunda parte de esa exposición. Y mira, así para hacer un repaso rápido, dijimos que el Señor nos empieza a dar cualidades, características de cómo debe ser el servicio que ofrecemos a Él a través del ministerio de los levitas. Mira, en primer lugar, el servicio a Dios es una cuestión de vida o muerte. Los dos hijos mayores de Aarón murieron porque ofrecieron un incienso, usaron fuego que Dios no había establecido y entonces los mató, ¿verdad? El servicio a Dios es una cuestión de vida o muerte, es como esos oficios en donde no se puede uno equivocar. Un electricista que trabaja con alta tensión, un error cuesta la vida. Un anestesista, ¿verdad?, que está en el quirófano, un error cuesta la vida del paciente. Igual con el cirujano, ¿verdad? Si está operando la corteza cerebral, un error cuesta la vida. Hermanos, en segundo lugar dijimos que Dios escoge a los que han de servir, ¿verdad? Por lo tanto, Él pone las reglas. Hay diversidad de ministerios también, así como en el cuerpo hay diversidad de miembros, también en el reino del Señor hay diversidad de servicios que se pueden realizar. Y finalmente, hermanos, el servicio no es opcional, ¿verdad? Uno nacía en la tribu de Leví y estaba destinado a dedicar su vida en el servicio a Dios. Ahora, para entender todo esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Cuál es el panorama de Números? Dios rescató a su pueblo de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, llegaron hasta el monte Sinaí. En el monte Sinaí, Dios les está dando estas instrucciones, cómo se van a organizar para acampar y llegar hasta la tierra prometida, porque tienen que cruzar el desierto. El Señor va a ir con ellos, pero Él les dijo cómo Él iba a ir con ellos. Diseñó una tienda especial y esta tienda requiere mucho trabajo. Es tanto el trabajo que requiere la tienda del tabernáculo donde va a habitar el Señor, que hay 22,000 levitas escogidos para el servicio del tabernáculo. Y bueno, ¿verdad? Hemos estado analizando estos pasajes y en lo que el Señor está dándoles las instrucciones de cómo deben servir los levitas, nosotros hemos estado extrayendo algunos principios, algunas realidades de cómo es el servicio a Dios y cómo nosotros debemos servir al Señor, ¿verdad? Hermanos, esta tarde leímos ahí en Números capítulo 3, ¿verdad?, que el servicio levítico está dividido en 3 partes. ¿Por qué en 3 partes? Porque Leví, que es el hombre de quien se desprende este nombre, ¿verdad?, levítico, hace referencia a Leví. Leví tuvo 3 hijos, y estos 3 hijos es en quienes está dividida la función de cuidar el tabernáculo de reunión. Así que, fíjate bien, esos eran Gersón, que es el hijo mayor, y él estaba a cargo de los textiles. El tabernáculo tenía 4 capas, ¿sí? Gersón, todos los hijos de Gersón se iban a dedicar a la parte de los textiles. Después estaba Coat, y Coat y toda su familia se iban a encargar del mobiliario que estaba dentro de la carpa del tabernáculo, ¿verdad? La mesa de los panes de la proposición, el candelabro, había el arca del pacto, ¿verdad? El velo. Se iba a encargar Coat de todo el mobiliario, y Merari se iba a encargar de toda la estructura que sostenía la tienda, los postes, las tablas,
los mecanismos de ensamble, de unión. Y bueno, entonces tenemos que Leví tuvo 3 hijos. Y hermanos, lo que aprendemos aquí en primer lugar es que el llamado al servicio de Dios es un llamado por gracia. Y fíjate bien, es por gracia, no por nuestra competencia. ¿Por qué extraemos este principio de aquí? Fíjate bien, hemos dicho que el orden natural de descendencia implicaba un privilegio. El hijo que nació primero de Leví era Gersón. Pero ¿sabes qué? Gersón no tenía la función más privilegiada. Le fue dada a Coat. No se menciona que Gersón haya cometido un pecado por el cual el Señor le quitó ese privilegio de servir en como iba a servir Coat en las cosas pues más santas. Parece más bien, hermanos, que el Señor escogió a Coat por encima de Gersón por la prerrogativa que encontramos en la Biblia, que es que el mayor servirá al menor, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con Jacob y Esaú. Y entonces esa prerrogativa es importante, porque no dice Moisés, ¿verdad? No se trata del que quiere ni del que lucha, sino del que Dios tiene misericordia. Es gracia recibida para servirlo. En eso descansa el llamado. No en tu capacidad para servir a Dios, sino en que Él te escoge a ti para servirlo. Hermano, ¿por qué es esto importante? Mira, voy a explicar un poquillo más el trabajo de Gersón, que era el de los textiles. Te mencionaba yo que había 4 capas en el tabernáculo. Era una cortina interior y luego seguía otra cortina que estaba hecha de pelo de cabra y luego seguía otra capa que estaba hecha de pieles de animales y luego finalmente seguía otra que era la exterior que estaba hecha de pieles de tejones y otro animal que la verdad no se puede identificar porque la traducción del hebreo es como vacas marinas, entonces realmente no sabemos a qué tipo de animal marino se refiere. Aparte piensa que están en el desierto, no sé de dónde sacaron esos animales tan grandes para hacer la última capa exterior, ¿verdad? Entonces, realmente el trabajo de Gersón era mucho. Eran 4 capas que tenían que dársele constantemente mantenimiento. Imagínate, ellos iban a avanzar en el desierto, entonces tenían que desmontar las capas, tenían que guardarlas y transportarlas apropiadamente, tenían que darle mantenimiento, ¿verdad? Que se mantuvieran en buen estado, que no se rompieran, a lo mejor había ya que cambiarlas, etcétera, etcétera. Tenemos a Coat. Coat estaba encargado de todo el mobiliario y debían cuidar el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, el incenciario, el candelabro, el incienso, debían cuidar el altar que estaba ahí, ¿verdad? Hermanos, entonces Coat estaba encargado de todos los objetos sagrados que estaban dentro de la tienda. Y finalmente tenemos a Merari, que estaba encargado de las estructuras, ¿verdad? Hermanos, el tabernáculo, el servicio, yo creo que nosotros no dimensionamos de verdad, pensamos a lo mejor una casa de campaña o algo así que armamos rápido. Pero si el Señor comisionó a 22,000 personas para atender un recinto, ¿verdad? Que no es más grande que esto,
tuvo que ser un trabajo tan absorbente, tan minucioso de llevar para tener que llamar a tantas personas para realizarlo. Porque aparte no eran nada más 22,000, eran un servicio para toda la vida. Estaban dedicadas su vida al servicio del Señor. Ahora, si tú recuerdas, dijimos que el servicio de los levitas era un trabajo de vida o muerte. ¿Qué le pasó a Usa cuando tocó el arca del pacto? Murió. Los hijos de Aarón murieron porque no hicieron las cosas como se debían hacer. Entonces, un error costaba tu vida. Entonces, fíjate bien, es muy interesante cómo es un trabajo que implica mucha reverencia y cuidado y temor al Señor, pero a la vez es un trabajo que se recibe por gracia. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios capacita al que llama. No llama al más apto, llama al que Él quiere y después le suple todo lo que necesita para realizar correctamente ese trabajo al que le fue comisionado, ¿verdad? Entonces, en esto descansaban los levitas. Dios no nos llamó porque somos los mejores. Dios nos llamó porque Él quiso y nos va a dar todas las herramientas necesarias para servirlo. Hermano, ¿y eso qué importa en nuestra vida? Es el mismo principio. David, yo soy tímido, no me gusta hablar enfrente de la gente. Bueno, como cristianos, somos levitas. Estamos llamados a servirlo. Y es un servicio vitalicio, es todos los días de nuestra vida. Y entonces, en todas aquellas cosas que vemos, que nos sentimos abrumados o que nos da miedo, ¿verdad? Yo no puedo hacer esa tarea yo no puedo. Es demasiado para mí servir a Dios con los niños, al salir a evangelizar, al enseñar a cosas que se necesitan aquí de mantenimiento. Bueno, el Señor nos da esta gran verdad. No te elegí porque seas capaz. Yo te voy a suplir todo lo que tú necesitas. Tu confianza no está en lo que tú haces, está en lo que yo hago. Yo puedo usar cualquier cosa para mi servicio, de manera que los discípulos, ¿verdad? Si ellos no hablaran, anunciaran, el Señor haría hablar a las piedras. Entonces, ciertamente, el llamado no es para los más aptos. Es un llamado por gracia que nos capacita para llevar a cabo su tarea. Por eso, hermanos, podemos confiar. Porque Cristo es nuestra competencia. Nosotros no somos competentes. Todo lo que nosotros podemos hacer bien para el Señor, viene del Señor. Y ciertamente Él da con abundancia, ¿verdad? Así que es bueno recordar y reconocer que el servicio a Dios es un servicio de vida o muerte. Porque eso nos lleva a esta gran verdad, que aunque es un servicio peligroso, hay una verdad que nos mantiene seguros y confiados para realizarla. Jesús es nuestra competencia. Hermano, piensa en Moisés y en Aarón. ¿Eran las mejores personas para ser sacerdotes? Moisés era un asesino, era un hombre violento. Aarón murmuró de su propio hermano. No eran las mejores personas, no eran las personas más aptas. Eran las personas que Dios llamó y los capacitó. ¿Para qué? Para que la gloria se la lleve Él y no el hombre, ¿verdad? Número 2, hermano. ¿Qué aprendemos de los levitas y de toda esta lectura que hicimos? El servicio a Dios suple las necesidades de su cuerpo, de su gente.
Fíjate, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. La iglesia moderna ha ido girando, ha dejado de ser teocéntrica para ser antropocéntrica. Se ha enfocado más en el ser humano que en el Dios al que se supone que alabamos. Y mira, una de las maneras en las que podemos identificar eso muy bien es que la iglesia se ha vuelto muy terapéutica. ¿Sí? Me voy a sentir, es para que me hagan sentir bien, para que me hagan sentir especial, ¿verdad? Para que alguien venga y me apapache. Hermano, eso no es malo, ¿verdad? Necesitamos sentirnos amados, pero ese no es el punto de la iglesia. No nos reunimos por nosotros, nos reunimos para Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero fíjate bien, ¿cómo se ve esta idea terapéutica en el servicio a Dios? Cuando nosotros empezamos a ver el servicio a Dios como una forma de desarrollo personal. No sirvo porque Dios me compró y Él es digno de que yo lo sirva, para eso me salvó. No, lo sirvo porque yo me quiero sentir útil, porque yo quiero que los demás vean mis habilidades, porque yo quiero desarrollarme, ¿verdad? Quizá como maestro, como orador, como músico, como X o Y. Pero el servicio no está centrado en nosotros, sino en Dios. ¿Y sabes cómo podemos identificar eso fácilmente? Cuando nosotros servimos no en lo que se necesita, sino lo que nosotros queremos. Mira, cuando yo estudié en el seminario, pasaba mucho que los estudiantes todos querían predicar y estar al frente, pero nadie quería ir a lavar los baños o hacer cosas que no se ven. Hacer las cosas difíciles como ir y visitar a un enfermo, ¿verdad? Y no es tanto el ir, sino que tienes que estar 2 horas ahí escuchando a una persona que está sola y que no tiene con quién hablar, y pues te va a hablar 2 horas, ¿verdad? Sin parar. Y es cansado, es difícil. Pero ¿entiendes a lo que te digo? Cuando nosotros escogemos en qué servir y en qué no, eso sí me gusta, eso no me gusta, aquí no me van a reconocer, pero acá sí, entonces mejor esto. Eso no es el ministerio. Dios los llamó y les asignó. Y les asignó conforme, no nada más conforme a su diseño, sino conforme a la necesidad que había en el pueblo de Israel. ¿Que cuál era? Que Dios fuera con ellos en el desierto. Era necesario que ellos sirvieran en el tabernáculo para que el Señor pudiera morar en medio de su pueblo sin que su ira los consumiera por su pecado. El pueblo de Israel necesitaba el servicio fiel de los levitas. De otra manera no iban a llegar a la tierra prometida. Hermano, es lo mismo contigo y conmigo. La iglesia necesita tu servicio comprometido, tu servicio orientado a las necesidades de la iglesia, no a nuestros gustos personales. Eso es lo que nos enseña Efesios 1:12. Dice Efesios, 4, 11 y 12. Dice que Dios, ¿verdad?, constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores, ¿verdad? Y luego el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso somos llamados a servir, para la edificación de su iglesia. Por eso el Señor ha dado llamados específicos y ha dado también, ¿verdad?, nos dota de sus dones espirituales para que nosotros edifiquemos su cuerpo, que es la iglesia, para que nosotros suplamos las necesidades que surgen en la iglesia, ¿verdad? Hermanos, ahora fíjate bien,
A menudo se confunde el llamado de Dios, los dones espirituales, las obligaciones y las necesidades. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que tienen el don de evangelismo. Son muy buenos para evangelizar. Siempre andan queriendo evangelizar. Y rápido hacen conexión con la persona. Son muy buenos para expresarse, son muy sociables, ¿verdad? Se nota que tienen ese don. Ahora, ¿eso quiere decir que solo ellos están obligados a evangelizar? No, no es así, ¿verdad? Entonces hay una diferencia entre mi obligación y el don. Hay quienes tienen el don, pero todos tenemos la obligación de compartir el evangelio. Ahora hay quienes tienen el don de enseñanza. Son muy buenos para entender la escritura y explicarla. Lo pueden tener mujeres, lo pueden tener hombres. Las mujeres que tienen el don de enseñanza, entonces pueden ser pastoras. La escritura enseña que no, solo los hombres. El hermano que no tiene el don de enseñanza, quiere decir que no tiene la obligación de discipular a sus hijos. No, sí lo tienes, ¿verdad? Tu obligación, tu llamado como cabeza de tu hogar, como sacerdote de tu hogar, es dirigirlos espiritualmente. Entonces hay llamados, hay dones espirituales, hay responsabilidades y también hay necesidades. Ese hermano que tiene el don de enseñanza es muy bueno para enseñar. Y dice, no, yo no puedo hacer, yo no voy a hacer la zanja ahí, Yo no fui llamado para hacer eso, ¿verdad? A mí no me pidan que vaya a compartir a un velorio. Yo solo enseño, no sé, en la escuela dominical, ¿verdad? O en el culto. Pues evidentemente es un hermano que no entiende que el llamado es sí conforme a los dones que Dios nos ha dado, pero también conforme a las necesidades que surgen en su cuerpo, en el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, hermano, tenemos pues, en primer lugar, ¿verdad? Dios no llama al capacitado, sino que es un llamado por gracia. El segundo lugar es que el servicio de Dios está orientado a suplir las necesidades de su cuerpo. Y en tercer lugar, hermanos, hay un peligro en comparar el servicio de cada uno. Fíjate, dijimos que Dios dividió el servicio levítico en tres partes: Gersón, textiles; Coat, muebles; y Merari, estructuras. Si nosotros leemos así con cuidado, hermano, es fácil imaginarnos que alguno de la tribu de Gersón pudiera decir, ¿y por qué nosotros tenemos que estar arreglando las cubiertas? O Merari, ¿verdad? Oye, nos tocó lo más pesado, tenemos que estar moviendo los pilarzotes y desenterrar las estacas, y no es justo, los otros nada más llevan el arca del pacto. ¿Por qué a nosotros nos tocó el trabajo más pesado y a aquellos el trabajo más fácil? Yo quiero ir adentro del tabernáculo donde no da el sol. ¿Por qué tengo que estar aquí en el solazo sirviendo en lo que Dios me ha llamado, verdad? Hermano, es fácil comparar lo que uno hace y lo que otro hace. Y ciertamente es un peligro. Fíjate bien, Coat ciertamente tenía el ministerio más privilegiado. Tenían la tarea de hacer las cosas más sagradas, más santas. Coat, de ahí descendía Amram, que era el papá de Moisés y de Aarón. Ciertamente Dios llamó a esa tribu, o más bien a esos descendientes de la tribu de Leví, para hacer un trabajo especial.
para hacer un trabajo más solemne, más sagrado, más privilegiado. No fue Aarón el que se le ocurrió, no fue Moisés el que se le ocurrió. Dios lo diseñó así. Entonces, el Señor nos llama, el Señor nos capacita, ¿verdad? Él da la medida de gracia, Él da el llamado, Él da las habilidades. Hay personas que tienen muchos dones espirituales y tienen un servicio a Dios de miles, ¿verdad? Hay pastores que Dios los llama, los usa grandemente, la iglesia crece exponencial, van a muchos países, pasan muchas cosas, Dios transforma, toca la vida de muchas gentes. Y bueno, hay otras iglesias que son pequeñitas. ¿Y de qué depende eso? Del Señor. El Señor es el que da el crecimiento, el Señor es el que alcanza a las personas, ¿verdad? Nunca podemos decir, vamos a traer a ese pastor que está en una iglesia de 10,000 personas, porque cuando empiece a trabajar aquí, aquí también va a crecer así. El crecimiento no lo dan las personas, lo da Dios. Cuando una iglesia crece y ese crecimiento no lo da Dios, pues es un crecimiento falso. No son personas que realmente han nacido de nuevo. Así que, hermano, ¿qué nos enseña Levíticos aquí? Perdón, Números a través del ministerio de los levitas. No debemos comparar. Dios llamó a cada quien a su oficio, según los dones que le ha dado. El llamado es por gracia, ¿verdad? No debemos poner nuestros ojos en el otro, sino en el Señor. Y celebrar, ¿verdad? Lo que Dios hace a través de otros, en vez de tomarlos como competencia. Mucha frustración aparece en nuestros corazones cuando nosotros queremos tomar un lugar al que Dios no nos ha llamado. Hermanos, el mundo califica el éxito por medio de números, ¿verdad? Una iglesia que tiene mucha gente es una iglesia exitosa. Y una que tiene poquitos, pues es aburrida, no saben, ¿verdad? Están haciendo las cosas mal. Pero ahora, fíjate bien. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? Mateo 25. De hecho, se citó en la mañana. A uno le dieron 2 y a otro le dieron 5. Fueron fieles al Señor. El de 5 trajo 10 y el de 2 trajo 4. Los 2 recibieron la misma recompensa. ¿Cuál fue? Buen siervo fiel. El de 5 minas, 5 talentos, no recibió una recompensa mayor. Los mismos participantes de la parábola no entienden el punto, porque cuando al que le quitan una, ¿verdad?, que no fue fiel, y se la dan al que tiene 10, dicen, pero tiene 10, ¿por qué le das más al que ya tiene mucho? Es que el punto no son la cantidad de talentos, de minas que te dieron. El punto es que escuches de tu Señor, buen siervo fiel, ¿verdad? Así que si vamos a la misión del Ekeitio, y a veces dicen, ¿verdad? Tiene 15 años y no crece. El Señor no te va a decir, ay, ¿por qué no la hiciste crecer? No. Califica la fidelidad. Así fuiste, ¿verdad? Hacías un esfuerzo cada semana, a lo mejor en tiempo, a lo mejor en pagar la gasolina, a lo mejor en aguantar a los niños, en ser fiel en enseñar la Biblia y no lo que tú piensas, ¿verdad? En amar a los que son difíciles de amar. Eso es lo que califica el Señor, no la cantidad. No como el mundo ve lo que el éxito es. Así que, hermanos, no debemos compararnos ni medir el éxito conforme al mundo, sino como Dios nos enseña, conforme a su fidelidad. Hermano, y esta tarde quiero rescatar un punto más en este pasaje que leímos. La última porción de Números 3 trata acerca del rescate de los primogénitos.
Dijimos que el ministerio levita es un ministerio de vida o muerte. No hay espacio para los errores. No obstante, hermanos, en medio de esta seriedad y reverencia, de este temor con el que debemos servir a Dios o debían servir a Dios los levitas, debe haber una sazón de gozo. O sea, los levitas debían servir con mucho cuidado y precisión, pero debían servir al Dios con gozo. Mira, Gerhardus Voss dijo una vez, el legalismo carece del sentido supremo de alabanza. ¿Por qué carece el legalismo del sentido supremo de alabanza? Porque obedece, pero no adora. El legalismo es obedecer mecánicamente a Dios. No tengo que codiciar a la esposa de mi vecino. Muy bien, no la voy a mirar, pero no amo a la mía, ¿verdad? No estoy contento con mi esposa. A lo mejor no debo chismear, pero en mi corazón sí tengo algo contra esa otra persona, aunque no lo verbalice, ¿verdad? Lo que decía Gerhardus Voss es, no deberíamos obedecer y servir a Dios con una obediencia mecánica. Debe ser adoración verdadera. Y la adoración involucra afectos. Servir a Dios con gozo, con amor, con un deseo verdadero de agradarlo y de glorificarlo. ¿Entiendes lo que te digo, hermano? A veces pasa mucho en el trabajo. Cuando una persona nada más hace lo mínimo que tiene que hacer y siempre está buscando tratar de no esforzarse, si alguien más lo puede hacer que lo hagan y como que ese en el trabajo solo está ahí sobreviviendo, ¿verdad? Hace lo mínimo para que no lo corran, pero a la vez no le interesa hacer las cosas con excelencia, ni las hace con gusto. A veces como cristiano pasa eso. Nuestro servicio a Dios debe tener una sazón de gozo, de deseo de hacer las cosas bien. Hermanos, por eso es importante esta última sección que habla acerca de la redención de los primogénitos. Porque era un recordatorio de que Dios los compró por un precio, que alguien tuvo que ser el sustituto de los primogénitos de manera que no murieran en la última plaga en Egipto. Fíjate bien, esto se llama redención. Redención quiere decir comprar o compra, redimir, comprar. Compras por medio del pago de un precio. Los levitas habían sido el precio de la redención de los primogénitos que no murieron en Egipto. Ahora, hermano, fíjate bien, ese concepto de redención tiene dos caras. La primera es, alguien tiene que pagar el precio de la muerte que merecen pagar. ¿Quién pagaba ese precio de morir? El Cordero Pascual. Pero luego, alguien tenía que pagar el precio de la vida en obediencia. O sea, fíjate bien, el primogénito debía morir porque no sirvió al Señor. Entonces había que pagar el precio de la muerte y tenía que pagar el precio de la vida en obediencia. La redención tenía que cubrir dos precios. Entonces, la Pascua pagó el precio de la muerte por medio de la muerte del animalito. Y el precio de la vida de obediencia se pagó en los